Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado rondando por internet, en redes sociales, y que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando que tocáramos. Hoy vamos a hablar de Bomba Mert impacta a Afra, declaraciones que nadie esperaba. Su copyright es un título que llama la atención superíndice 3N, pero es que lo que vamos a analizar hoy realmente lo merece. Rense porque vamos a sumergirnos en el meollo de la cuestión superíndice 3N, vamos a desgranar cada declaración superíndice 3N, cada detalle, y vamos a intentar entender qué copyright está pasando realmente. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrar contenido fresco, interesante y sobre todo, analizado con la mayor objetividad posible. Así que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. Como ya saben, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarau Parra-Foilu son dos nombres que, desde hace un tiempo, resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después copyright, ese de su explosiva actuación superíndice 3N en la exitosa serie Yalu con Dieres Isan. Su química en pantalla fue innegable, lo que naturalmente alimentó superíndice 3 rumores sobre un posible romance fuera de ella. Durante meses la prensa turca y los fanáticos de todo el mundo estuvieron pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera la relación superíndice 3N. Y por supuesto, como suele pasar en estos casos, las especulaciones fueron desde las románticas hasta las escandalosas. Ahora bien, la bomba a la que nos referimos hoy tiene que ver con unas declaraciones recientes, declaraciones que, para ser honestos, han sorprendido a de uno. Y es que después copyright ese de meses de silencio, de evasivas y de fotos robadas que alimentaban el misterio, uno de los dos, específicamente Mert, decidió superíndice 3 romper el silencio. Pero no de la manera que muchos esperaban. Las declaraciones, que fueron hechas en una entrevista para una importante revista turca, han dejado a muchos boquiabiertos. En ellas, Mert habla abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Afra, pero no en tu copyright términos románticos. De hecho, enfatiza repetidamente que su vínculo es, ante todo, una profunda amistad y un gran respeto profesional. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque explica que si bien existe un superíndice 3 una atracción superíndice 3N innegable al principio, tanto con diéresis copyright L como Afra decidieron que lo mejor para ambos, y para el proyecto en el que estaban trabajando, era mantener las cosas en un plano estrictamente profesional. Ahora su copyright que muchos estarán pensando, pero si las fotos decuan otra cosa. Y lo entiendo. Hubo momentos, especialmente durante sus vacaciones juntos, en los que parecía que algo se estaba sucediendo. Pero según Mert, esas vacaciones fueron precisamente una oportunidad para conocerse mejor, para fortalecer su amistad, y para descartar cualquier idea de una relación superíndice 3N romántica a largo plazo. Pero la cosa no queda aún. Mert también copyright hizo algunas declaraciones sobre la presión superíndice 3N mediática a la que fueron sometidos durante todo este tiempo. Revelu superíndice 3 que tanto con diéresis copyright L como Afra se sintieron muy incu superíndice 3 modos con el constante acoso de los paparazzi y con las especulaciones infundadas que circulaban en internet. De hecho, admitió superíndice 3 que esa presión superíndice 3N fue uno de los factores que influyeron en su decisión superíndice 3N de mantener su relación superíndice 3N en un plano estrictamente profesional. Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa y reflexionar un poco. Porque seamos sinceros, la presión superíndice 3N mediática puede ser asfixiante, especialmente para figuras públicas que constantemente bajo el escrutinio público. Imaginen tener que lidiar con rumores, especulaciones y juicios constantes sobre su vida personal, todo mientras intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Es una situación superíndice 3N realmente difícil, y creo que es importante que seamos conscientes de ello. Volviendo a las declaraciones de Mert, también copyright habla superíndice 3 sobre el impacto que tuvo la serie Yalu con diéresis en su carrera y en su vida personal. Reconoció superíndice 3 que el con diéresis copyright cito de la serie les abrió superíndice 3 muchas puertas, pero también copyright los expuso a un nivel de fama al que no estaban acostumbrados.
Y en este sentido destaca superíndice 3 la importancia del apoyo que se brindaron mutuamente Condieresis Copyright, L y Afra durante todo este proceso. Dijo que su amistad fue fundamental para ayudarlos a navegar por las aguas turbulentas de la fama y para mantenerse con los pies en la tierra. Ahora bien, muchos se preguntaron ¿y Q Copyright dice Afra de todo esto? Pues bien, hasta el momento Afra no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz han confirmado que estuvo de acuerdo con las declaraciones de Mert, y que también Copyright N considera que su relación superíndice 3N es, ante todo, una gran amistad. Pero AQ es donde la cosa se pone aún más interesante, porque las declaraciones de Mert no solo han sorprendido por su contenido, sino también Copyright N por el momento en el que fueron hechas. Como muchos saben, hace poco se confirmó superíndice 3 que Mert estuvo saliendo con otra actriz, una noticia que obviamente generó superíndice 3 a un ese revuelo en las redes sociales. Y es precisamente en este contexto en el que Mert decide romper el silencio y aclarar su relación superíndice 3N con Afra. Algunos creen que Mert hizo estas declaraciones para evitar malentendidos y para dejar claro que su relación superíndice 3N con Afra nunca fue de una amistad. Otros, en cambio, piensan que lo hizo para proteger a Afra de las críticas y de los juicios que podrían surgir a raíz de su nueva relación superíndice 3N. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que las declaraciones de Mert han generado un gran debate en Internet y han dejado a muchos preguntando, ¿no sé Q Copyright es lo que realmente estuvo pasando entre Condieresis Copyright, L y Afra? Pero ese ayu de las especulaciones y de los rumores, creo que es importante recordar que tanto Mert como Afra son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a mantener su vida personal en privado. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y por el fanatismo, pero es importante recordar que detrás de cada personaje público hay un ser humano que merece respeto y comprensión superíndice 3N. Y AQ es donde quiero invitarlos a la reflexión superíndice 3N. ¿Por qué Q Copyright es lo que realmente esperamos de nuestros ídolos? ¿Queremos que sean perfectos? ¿Queremos que cumplan nuestras fantasías? ¿O queremos que sean autocopyrighticos y que tengan la libertad de vivir sus vidas como mejor les parezca? Creo que es importante que nos hagamos estas preguntas y que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras expectativas en la vida de los demons. Porque al final del día lo que realmente importa es que Mert y Afra sean felices, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y si eso significa que su relación superíndice 3N es solo una amistad, pues bienvenido sea. Lo importante es que se respeten, que se apoyen y que sigan creciendo como personas y como artistas. Y bueno, después Copyright S de este análisis exhaustivo, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Su copyright que este tema es un poco controvertido, pero creo que es importante abordarlo con objetividad y con respeto. En resumen, lo que podemos concluir es que Mert Ramazan-Demir ha hecho unas declaraciones sorprendentes sobre su relación superíndice 3N con Afra Sarau párrafo Oilu, en las que enfatiza que su vínculo es, ante todo, una profunda amistad y un gran respeto profesional. Estas declaraciones han generado un gran debate en Internet, pero creo que es importante recordar que tanto Mert como Afra son personas reales que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Porque aunque hayamos cubierto los puntos clave de las declaraciones de Mert, hay muchísimo de ese que podemos desentrañar. La realidad es que este culebro superíndice 3N, porque eso es lo que es al final del día, esconde capas de significado, intrigas palaciegas y una lucha constante entre la vida pública y la vida privada. Para empezar, vamos a profundizar en el contexto de la entrevista.
¿Du superíndice 3 de se hizo? ¿Q copyright N la realizu superíndice 3? ¿Le era el tono general de la publicación superíndice 3N? Todo esto influye en la manera en que se interpretan las palabras de Mert. Imaginen que la entrevista se hubiera realizado en una publicación superíndice 3N sensacionalista conocida por tergiversar la información superíndice 3N. El impacto sería completamente diferente, ¿verdad? En realidad, la entrevista se publicó superíndice 3 en Moda Dünyası, una revista turca de renombre conocida por su enfoque elegante y su respeto por las figuras públicas. La entrevistadora Ayşe Yılmaz es una periodista veterana con una trayectoria intachable. Esto sugiere que Mert se sintió superíndice 3 CU superíndice 3 modo y confiado al hablar, y que sus palabras fueron transmitidas con fidelidad. Pero incluso en un entorno favorable, las palabras pueden ser interpretadas de 1000 maneras diferentes. Y en este caso, la ambigua un cuarto edad de las relaciones entre celebridades, la constante presión superíndice 3N de los fans que idealizan romances, y la voracidad de la prensa por el cotilleo complican aún más la situación superíndice 3N. Profundicemos en la supuesta atracción superíndice 3N innegable, de la que habla Mert. ¿A qué copyright se refiere exactamente? ¿Fue una simple chispa, una admiración superíndice 3N mutua, o algo muy profundo que nunca llegó superíndice 3 a materializarse? La respuesta, por supuesto, la tienen solo ellos dos. Pero podemos analizar la química que se percibe en Yalu con Dieres y San. La serie un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno en Turcua y en muchos otros pauses, catapultó superíndice 3 a Mert y Afra al estrellato. Sus personajes Ferit y Seyran protagonizaron una historia de amor tormentosa, llena de pasión superíndice 3N, celos y reconciliaciones. La intensidad de sus escenas, la forma en que se miraban, la manera en que transmitían emociones complejas, todo apuntaba a que existía algo especial entre ellos. Y claro, los fans no tardaron en trasladar esa pasión superíndice 3N de la pantalla a la vida real. Crearon miles de vídeos editados, publicaron comentarios en redes sociales, e incluso llegaron a acampar frente a los hoteles donde se alojaban los actores, con la esperanza de obtener una foto o un auto superíndice 3 grafo. La SIPO de Mert Afra alcanzó superíndice 3 niveles estratosfu copyright ricos. Pero, ¿CU superíndice 3 mo afecta toda esta presión superíndice 3N a la vida de los actores? Mert lo dejó superíndice 3 claro en la entrevista. Nos sentimos muy incu superíndice 3 modos con el constante acoso de los paparazzi y con las especulaciones infundadas que circulaban en Internet. Imaginen la dificultad de intentar construir una amistad, una relación superíndice 3N profesional, o incluso un romance, bajo la atenta mirada de millones de personas. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa es analizado, interpretado y magnificado. No hay espacio para la espontaneidad, para el error, para la privacidad. Es como vivir en un gran hermano constante, donde cada movimiento es registrado y comentado. Y además de ese, que lidiar con la presión superíndice 3N de la industria del espectáculo. Los productores, los directores, los representantes, todos tienen una opinión superíndice 3N sobre Q copyright N deberá salir con Q copyright N, CU superíndice 3 mo deberán comportarse los actores, y Q copyright tipo de imagen deberán proyectar. En este contexto, la decisión superíndice 3N de Mert y Afra de mantener su relación superíndice 3N en un plano estrictamente profesional puede entenderse como una forma de protegerse a sí mismos, de preservar su intimidad, y de centrarse en su trabajo. Pero, ¿realmente fue una decisión superíndice 3N mutua? ¿O fue Mert quien tomó superíndice 3 la iniciativa y Afra simplemente lo aceptó superíndice 3? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, la falta de declaraciones públicas de Afra sobre el tema ha alimentado a UNMUDS las especulaciones. Algunos creen que Afra estaba interesada en una relación superíndice 3N romántica con Mert, pero que con diéresis copyright L no correspondió superíndice 3 a sus sentimientos. Otros, en cambio, piensan que Afra también copyright N prefirió superíndice 3 mantener las cosas en un plano profesional, pero que se sintió superíndice 3 dolida por la forma en que Mert manejó superíndice 3 la situación superíndice 3N. Y luego estuvo el tema de la nueva relación superíndice 3N de Mert. Su romance con otra actriz ha sido la gota que colmó superíndice 3 el vaso para muchos fans de Mert Afra. Se sienten traicionados, engañados, y creen que Mert ha sido injusto con Afra.
Las redes sociales se han inundado de críticas hacia Mert, acusándolo de ser un rompecorazones, un mentiroso y un oportunista. Algunos incluso han llegado a insultarlo y a amenazarlo. Pero, ¿es justo culpar a Mert por seguir adelante con su vida? ¿No tiene derecho a enamorarse de quien quiera? ¿No es absurdo exigirle que mantenga una relación superíndice 3n ficticia solo para complacer a los fans? Creo que es importante recordar que las celebridades son personas normales, con los mismos derechos y las mismas necesidades que todos nosotros. Tienen derecho a la privacidad, a la libertad de elección superíndice 3n, y a la felicidad. Y al final del día lo que realmente importa es que Mert y Afra sean felices, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y si eso significa que su relación superíndice 3n es solo una amistad, pues bienvenido sea. Lo importante es que se respeten, que se apoyen y que sigan creciendo como personas y como artistas. Pero volviendo a la entrevista de Mert, hay un detalle que no podemos pasar por alto, su mención superíndice 3n al impacto que tuvo la serie Yalu con diéresis en su vida. Reconoce que el con diéresis copyright cito de la serie les abrió superíndice 3 muchas puertas, pero también copyright n los expuso a un nivel de fama al que no estaban acostumbrados. Y este es un punto crucial, porque la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da la oportunidad de alcanzar tus sueños más menos os, de llegar a un público masivo, y de ganar mucho dinero. Pero por otro lado, te roba la privacidad, te expone a la crítica constante, y te obliga a vivir bajo unas reglas muy estrictas. Mert y Afra, siendo superíndice 3 benes y relativamente nuevos en la industria, tuvieron que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Tuvieron que aprender a lidiar con los paparazzi, con los fans, con la prensa, y con las expectativas de la industria. Y en este proceso su amistad jugó superíndice 3 un papel fundamental. Se apoyaron mutuamente, se dieron consejos, y se ayudaron a mantenerse con los pies en la tierra. Mert describe su amistad con Afra como fundamental para ayudarlos a navegar por las aguas turbulentas de la fama y para mantenerse con los pies en la tierra. Y creo que esta es la clave para entender su relación superíndice 3n. No fueron amantes, no fueron novios, pero fueron amigos, confidentes y compau más menos eros de viaje. Compartieron una experiencia única, y se ayudaron a superarla. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Que sean felices, que se respeten y que sigan creciendo como personas y como artistas. Así que dejemos de lado las especulaciones, los rumores y los juicios. Dejemos que Mert y Afra vivan sus vidas como mejor les parezca. Y recordemos que detrás de cada personaje público, hay un ser humano que merece respeto y comprensión superíndice 3n. Y ahora hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para ese contenido jugoso como este. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Adiós superíndice 3S.